Muy buenos días a todos y todas. El presidente Colombo de Despacho Presidencial, el TGW, la voz de Guatemala, comunicándose con los guatemaltecos y guatemaltecas y compartiendo la información de la semana. Esta semana lo primero es mantenemos la solidaridad y el apoyo a todos los afectados por las lluvias. Gracias a Dios llevamos mañana cumplimos 8 días de tener sol y de tener poca lluvia en la inmensa mayoría del territorio nacional, y esto ha logrado bajar la humedad en los suelos y bajar los riesgos en los cerros. Sin embargo, hay que estar siempre alerta. Pero tenemos una tragedia humana que tenemos que seguir atendiendo y seguirnos solidarizarnos con ella. Casi 19.000 personas en 175 albergues y más de medio millón de guatemaltecos y guatemaltecas afectadas por este fenómeno climático. La solidaridad debe mantenerse. Lo tradicional es que cuando pasa la emergencia, pues ya todo el mundo trata de volver a su vida normal. Sin embargo, hay que mantener la prioridad y la atención en las personas que aún están fuera de sus hogares porque los perdieron parcial o totalmente. Son 557 viviendas totalmente arruinadas, que ya se está trabajando en cómo ubicar a estas familias y que puedan tener un techo digno. Esa es, digamos, el primer mensaje del programa. El segundo es dos notas positivas en la semana. Nuestros atletas en los Juegos Panamericanos han hecho una labor excelente. El día domingo nos dieron, como guatemaltecos y guatemaltecas, una gran alegría en la prueba de marcha. Se ganó medalla de oro en la rama femenina, y en la masculina también medalla de oro, y en la femenina hicimos el 1-2, o sea, se ganó también la medalla de plata. Igual sucedió en vela. Tenemos 3 medallas de bronce, y en tiro también tenemos 2 de bronce y una de oro en bádminton con Kevin Cordón de Unión Zacapa, que gana su medalla de oro. Estamos en el 9º lugar, si no hubo cambios ayer, en el 9º lugar del medallero por las 5 medallas de oro. Esto es un esfuerzo, en primer lugar, de cada atleta que ha tenido la disciplina y la dedicación a su entrenamiento y a su esfuerzo personal, al equipo de asesores y entrenadores que los han forjado y los han armado como atletas de equipo, como atletas nacionales, y a las distintas federaciones, pues el apoyo que han podido dar. Así que una gran felicitación a nuestros atletas y inclusive a los que no han ganado sus medallas, porque también hicieron su esfuerzo, su disciplina, y a las familias de ellos también nuestras felicitaciones. Y la otra noticia positiva de la semana es que Guatemala logra la elección de ser electa en la Asamblea General de Naciones Unidas para el asiento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como miembro no permanente para los años 2011-2012. En el primer año nos acompañará Colombia, y el segundo, pues el que se elija dentro de un año, sustituyendo a Colombia por parte de América Latina y el Caribe. Esta candidatura fue muy especial porque se convirtió en la candidatura de América Latina y el Caribe. Se logró una votación, según me informan, récord en las Naciones Unidas, 191 votos contra y 2 abstenciones. No hubo votos en contra, sino que fue prácticamente por unanimidad. Mi reconocimiento y valoración al trabajo de Cancillería, y tanto del señor canciller, los vicecancilleres, todo el equipo de Cancillería, y a nuestro embajador ante Naciones Unidas, don Gerd Rosenthal, que hicieron un trabajo de veras muy especial. El día de ayer estuvimos reunidos los presidentes de Centroamérica con el tema único de la afección de las lluvias a la región, donde definitivamente Guatemala, El Salvador y Honduras somos los más golpeados. Nicaragua está siendo golpeada ahorita en la costa atlántica. Van 14 nicaragüenses fallecidas, y hay una total unanimidad entre los presidentes para hacer un planteamiento concreto a la comunidad internacional
no solo para el apoyo financiero, sino que también llamando la atención que si bien se ha nombrado a nuestra región como una de las más vulnerables al cambio climático, también hay que señalar que el cambio climático no lo produjimos nosotros, lo produjo el desarrollo industrial, del cual están disfrutando muchos países con su población, con ingresos importantes, han salido de la pobreza, etcétera, pero ese cambio, esa emanación de CO2 ha provocado ese cambio de clima para las personas adultas mayores. Todos recordamos cómo eran demarcados el invierno y el verano. Era prácticamente matemático que alrededor del 21 de mayo ya el invierno se había instalado y el 21 de octubre se había ido, era casi, se tardaba o se adelantaba un día, 2 días, pero no este clima que tenemos ahora. En otro programa comentábamos que hace 20 años no había aires acondicionados en la ciudad de Guatemala ni en los vehículos, porque no había necesidad, era un clima, la eterna primavera precisamente. Y ahora es prácticamente imposible estar en un ambiente que no haya aire acondicionado en algunas épocas, en una buena época del año. Así que... Presidente, perdón la interrupción, ¿cuál es el sentir esto que estuve ayer con los presidentes de otros países de Centroamérica? Que ciertamente pareciera un calco la situación por la que estamos pasando, se resume fácilmente entre lluvias inesperadas que hacen estragos en países que tienen altos grados de vulnerabilidad, sus poblaciones por la pobreza en buena medida, y obviamente estados débiles que no tienen capacidad de afrontar las nuevas circunstancias. ¿Cuál es el sentir de los otros presidentes? ¿Cuál es la preocupación y cómo se logra trazar una visión hacia futuro en ese tipo de cosas cuando al final pasa por recursos en buena medida del asunto? Bueno, primero hay una conciencia de que esto cambió y que ya no tenemos más que acostumbrarnos a vivir con el cambio climático. Hay conciencia de que nuestras instituciones, en el caso de Guatemala con RED, en el caso de otros países, tienen otros nombres, pero los tienen una muy buena capacidad para atender la emergencia en sí. Pero al pasar la emergencia, y eso nos pasó con el Ágata, y nos está pasando ahora con esta temporal que tuvimos en estos días. Pero cuando termina la emergencia, comienzan 2 cosas: la regularidad de gobierno. ¿Qué quiere decir eso? Que el gobierno en su conjunto tiene que llevar a cabo sus labores normales. El presupuesto nacional está para las labores normales y la reconstrucción requiere de recursos adicionales. En el caso particular de Guatemala, propusimos un impuesto de emergencia, etcétera, nada. Y hay conciencia de que se requiere cada país y la región de fondos adicionales que le garantice a los gobiernos no distraer recursos normales de salud, educación, carretera, seguridad, justicia, etcétera, para emergencia. Obviamente los presidentes le damos prioridad a la emergencia porque es gente que está sufriendo y es lo más humano del mundo. Pero la realidad es que no existen fondos adicionales que garanticen la atención de la emergencia y mucho menos para la reconstrucción. Creo que ahí hay un común denominador entre los presidentes. Lo tercero es que a veces tenemos capacidades los vecinos de ayudar al otro. Por ejemplo, en este año hasta el día de hoy, Costa Rica no ha sido afectada ni Panamá. Y Nicaragua ha sido afectada, pero en menor grado. Nicaragua tiene otra tipología de emergencia, porque Nicaragua tiene mucha población vulnerable alrededor de los lagos. Allá no es tanto las crecidas de ríos como las crecidas particularmente de los 2 lados grandes que tiene Nicaragua y el Managua. Entonces, pero por ejemplo Costa Rica tendría disponibles sus unidades de rescate, por ejemplo, pero no tiene recursos para enviarlas y para mantenerlos en un país externo. Nosotros lo hemos hecho en emergencia, nuestra unidad humanitaria de rescate del Ejército Nacional en CONRED, en mi administración ha estado en Haití, ha estado en
en Costa Rica, ha estado en El Salvador, y se le ofreció a Honduras, pero ellos estaban atendiendo la emergencia bien, igual que a Colombia también para las tormentadas del año pasado. Y ahora está sufriendo Colombia también los embates del clima. En fin, yo creo que el tema del cambio climático se convirtió ya en un tema compañero, como yunta, digamos, de la seguridad y justicia en Centroamérica. Creo que es, y junto con el combate a la pobreza, porque estos eventos hacen a nuestros países más pobres. El Ágata le costó a Guatemala en números, porque hay otras valoraciones que no salen en los números, más de 1.600 millones de dólares. Eso significa que Guatemala se empobreció en 1.600 millones de dólares, más la tragedia humana, que es invalorable, más los efectos secundarios. Vamos a hablar hoy de las cosechas. Hoy nos acompaña el señor ministro de Agricultura para que nos explique cómo está afectada la producción agrícola del país. Hay afección en las carreteras, como vimos la semana pasada, pero hay afección en los negocios, que es menor, pero hay, y la afección en los campesinos que perdieron sus cosechas parcial o totalmente. Entonces creo importante que la cumbre se pactó esta era una cumbre, digamos, privada extraordinaria. Asistieron la presidenta de Costa Rica, el presidente de Honduras, el presidente de El Salvador y su servidor, y el canciller nicaragüense y un representante del presidente de Panamá y de República Dominicana. Hay conciencia en la cumbre de presidentes, que es, digamos, el órgano máximo del sistema de integración centroamericano, en hacer una cumbre, una presentación el 16 de diciembre de esta tragedia centroamericana del área, en que queremos mostrarle al mundo, como se mostró en junio, el tema de seguridad, que por cierto, Ronaldo, aparte de los resultados que hubo en la conferencia de seguridad de Centroamérica, ahora que estuvimos en septiembre en Naciones Unidas, hay percepción cambiada en los presidentes de otras regiones respecto al problema del crimen organizado y su agresión al área centroamericana. Por ejemplo, el presidente de Macedonia está lejísimo, me preguntó por lo del narcotráfico, que él no sabía que era tan serio, que solo se oye de la violencia, pero no se oye del narcotráfico en su conjunto en la región, cómo está afectando en la inseguridad regional, y creo que en eso avanzamos. Ahora hay que avanzar en el cambio climático. Todos los países desarrollados hablan y hablan, le van a apoyar, y que la reunión de Doha y que la de Durban, pero la realidad es que mientras nosotros tenemos que conservar nuestros bosques para generar el oxígeno que todo el mundo se disfruta. El caso de Brasil, por ejemplo, Brasil no sé qué cantidad de oxígeno produce, pero debe ser una producción bien importante. El caso de nuestra biosfera maya, nuestros bosques, el caso de las reservas hondureñas y costarricenses, nicaragüenses, que son importantes. Pero los otros queman y sacan el CO2 y envenenan el ambiente, y el ambiente empieza a cambiar, y nuestro clima cambió. Y otro tema importante, Ronaldo, no sé si lo notaste ayer en la cumbre, hay conciencia de que ya no podemos mantener las costumbres que teníamos para construir vivienda, para construir infraestructura. Tanto el presidente Funes como yo planteábamos que ya los parámetros de medición de los ríos ya no se pueden tomar en cuenta lo histórico, porque si a 2 metros el Motagua era emergencia y ayer estaba a 9 metros, ya las medidas históricas no pueden tomarse para construir un puente. Hay que ingeniarse la forma de cómo la infraestructura es construida, de tal manera que lo que nos botó y se construya no vuelva a caer. Aquí nos han criticado mucho de que la forma de construir, y que inclusive corrupción. La verdad es que ahora se está sin datos seguros para construir por lo menos puentes,
para reconstruir cuencas, que es importantísimo. La cuenca, aquí comentábamos la semana pasada, hay cuencas de ríos donde están un montón de colonias construidas, y los ríos tienen memoria y algún día se vuelven a crecer, vuelven a aparecer y tienen su recorrido, que es la cuenca de un río. Entonces estamos frente a un verdadero reto centroamericano de afrontar el cambio climático y la corresponsabilidad de los países emisores del CO2. Señor ministro, en una tragedia como esta, por lo que hemos experimentado con todo lo que ha pasado en este periodo, primero la emergencia y una gran solidaridad, de ahí viene el rescate de la infraestructura, y matemáticamente lo tercero que aflora es la producción agrícola. Entiendo que el Ministerio ya está con una evaluación avanzada de los daños de las cosechas. ¿Qué podemos compartir con los oyentes? Muchas gracias, señor presidente. Realmente el Ministerio de Agricultura, desde que comenzó esta emergencia, desplazó a su equipo de trabajo, que hoy estamos utilizando cabalmente las 140 agencias de extensión que tenemos en todo el territorio nacional, y a través de ellos nosotros comenzamos a hacer todo un proceso de monitoreo de los daños a nivel de municipio y a nivel de comunidad. Esos resultados hoy por hoy ya tenemos datos hasta este momento. Todavía falta terminar de hacer la evaluación, porque incluso hubo algunos municipios que por razones de traslado no fue posible llegar tan rápidamente, pero hoy por hoy podemos compartir con toda la población que en la parte del sector agropecuario sí tenemos daños. En la parte agrícola se perdieron 28.490 manzanas, que tienen una pérdida económica de 158.492.000 quetzales, y que afectaron a 41.793 familias en la parte agrícola. En la parte hidrobiológica, que ahí tenemos a todas las cooperativas de pescadores, a todas las que producen camarón, ahí tenemos una pérdida estimada en 7.2 millones de quetzales, y que afectó a cerca de 7.000 familias que se dedican a esta actividad económica. Y en cuanto a la infraestructura productiva, estamos aquí hablando de todas las unidades de riego, de los proyectos de mini riego, de los pequeñas, diríamos, tomas de agua también que utilizan para la agricultura intensiva. Tenemos acá una área afectada de 7.200 manzanas también afectadas, y que ahí la pérdida se estima en 12 millones de quetzales, y hay 8.300 familias que fueron afectadas en términos, diríamos, generales de la parte de la infraestructura productiva. En los totales, entonces, tenemos que hoy por hoy, los resultados que tenemos, que hay 35.695 manzanas que han sido afectadas, y eso equivale a una pérdida económica de 178.513.000 quetzales, y 57.156 familias que han sido afectadas por esta depresión 12E. Dentro de eso quisiera compartirle, señor presidente, que dentro de los cultivos más afectados tenemos el caso del maíz. En el caso del maíz, de lo que hemos reportado, se han perdido 20.270 manzanas, y que equivalen alrededor de unos 567.600 quintales que se estimaba la producción, que se han perdido, y en términos económicos representa alrededor de 91.3 millones de quetzales. ¿Esto está incluido en el dato que dabas anteriormente? Sí, esto ya está incluido en el dato anterior. Solo ya desglosando un poco el tema de los cultivos agrícolas, uno de los más afectados es el caso del maíz. Prácticamente el 50% de las pérdidas. Exactamente, las pérdidas es el caso del maíz. Sin embargo, sí vale la pena tomar en consideración que nosotros hicimos un estudio del estado de crecimiento de la planta, un estudio fenológico, en donde cuál es el estado de crecimiento de la plantación afectada de maíz. Y en este caso es aquellas plantaciones que están en crecimiento, que todavía no están en muchos entrar en una etapa de floración, o están en pleno crecimiento. Y esto pues va a tener algún efecto en la producción que se espera para el año entrante. No así para este año, que en las áreas que fueron afectadas fueron áreas en donde la producción de maíz ya estaba en su total maduración, estaba cosechándose, y lo que sucedió fue un momento en donde se detuvo la cosecha prácticamente porque la lluvia no lo permitió,
y en algún momento también no permitió que el flujo del producto llegara a los puntos de comercio.